Bueno, muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos nuevamente acá con nosotros para una noche más de bendición. Hoy no veo a muchos conectados, veo a 6 pero no veo a todos, entonces saludo a Santiago Marín, me imagino que está con Alejita, a Claribel Castillo, a don Álvaro Marín, a Yanira Balbuena y a todas las personas que se han conectado en este momento. Nos alegra mucho poder compartir este tiempo y esperamos que sea de gran bendición. Hilda, con don Freddy, buenas noches, Dios te bendiga. Acabamos de pasar un tiempo bien especial en nuestro grupo de influencia de matrimonios y fue un tiempo, pues para mí, espero que para ellos también, muy ameno, así que qué bueno. Y ahora estamos acá para nuestro tiempo de oración y espero que esta noche sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Saludo también a don Álvaro Marín, que se acaba de conectar, de unir a este grupo, y a todos los que se vayan uniendo, a Esperancita también, Esperancita Lancheros, nos alegra, creo que Esperanza, creo que Amparito me está diciendo que también está conectada, pero por otro lado, entonces nos alegra mucho. Yadira, buenas noches Yadira, esperamos que sea un tiempo muy muy especial y bueno, vamos a orar para poder iniciar este tiempo, así que le invito a que donde usted esté, entonces incline su rostro y vamos a orar en este momento para esta noche tener un tiempo especial. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar acá reunidos, Señor, y te doy gracias por cada persona que se ha conectado y por los que se irán conectando a lo largo de la noche. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos, Señor, y que podamos entender el propósito tuyo y la gracia tuya para este tiempo, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a Carelis, que también está con nosotros y mi suegra está con ella. También un saludo muy especial a la señora María y a todos los que están conectados en este momento. Hoy tenemos un tema muy muy especial y pues yo creo que usted está dando cuenta, ya entre hoy, mañana y el domingo estamos cerrando ya este tema de los 7 montes que ha sido de gran bendición. Iniciaremos con otro ciclo, seguramente de también mucha bendición, pero espero que podamos rematar con todo este tiempo. Dianita Gómez, bienvenida con don Luis Hernando, espero que también hayan disfrutado de su grupo de influencia, así como lo hicimos los del otro grupo. Y Lucy Huesa, buenas noches Lucecita, qué bueno tenerte con nosotros y poder compartir. Claudita Muñoz, buenas noches, y a todos los que se están conectando. Esta noche un tema muy especial y el título para esta noche es Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Ese es nuestro título para esta noche y espero que usted lo pueda recibir y que pueda estar en bendición. Doña Janet Pineda, buenas noches, te extrañamos hoy en nuestro grupo, nos hiciste falta, así que qué bueno que estés acá. Don Ramiro Bautista, buenas noches don Ramiro, nos alegra mucho que pueda estar con nosotros conectado en esta noche y que pueda disfrutar y espero que esté con su esposita y con la familia para disfrutar. Bueno, como les decía, estamos cerrando este tema y quiero tomar el texto, Deuteronomio capítulo 28 versículo 13, que dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y hemos venido hablando acerca de eso, que Dios nos hace énfasis en el permanecer en Dios y en el ser renovados, en el ser cambiados. Y algo que me apasiona a mí, que me está apasionando, es el poder inyectar en ustedes ese entender esto de una manera diferente y entender lo que Dios tiene para nosotros. Así que si usted ha venido siguiendo nuestras transmisiones a lo largo de estas últimas semanas, cuando yo le hable de montes, usted entenderá de qué estoy hablando. Y hemos hablado del monte de los medios de comunicación, del gobierno, de la educación, de la educación, de la economía, el monte de la religión, el monte de la celebración y el monte de la familia. Y mi primera pregunta para que usted pueda empezar a opinar en esta noche es: ¿qué montes crees que ha afectado el COVID-19? De todo lo que hemos hablado, de todos los montes que hemos hablado, esta situación de pandemia a nivel mundial que estamos viviendo, ¿qué montes crees que han afectado? ¿Qué se ha visto afectado por esto? Entonces espero que empieces a responder, que empieces a decir lo que tú piensas y a partir de eso entonces vamos a desarrollar nuestro tema, ¿de acuerdo? Ahora,
aunque la pandemia tiene una explicación científica y tiene una explicación médica, científicamente, entonces ya nos han hablado de las cosas que han sucedido, de cómo se vino, cómo mutó el virus, bueno, y las cosas que nos hablan, y también médicamente porque es tan importante el distanciamiento social y todo lo que sucede, y cómo podemos prevenirlo y todo lo que nos han hablado. Debemos entender que es algo que está en la voluntad de Dios y que Dios tiene el control de lo que está pasando. Y yo quisiera empezar por ese conocimiento, ¿verdad? Y es que Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Y hace algunas semanas, creo que cuando estábamos iniciando todo este tema, hablábamos acerca de cómo la palabra en Mateo 24, creo que es donde lo dice, estaba entregando o hablando de esto como un principio de dolores. Estamos hablando de un principio de dolores, estamos hablando de un principio de situaciones difíciles, de situaciones adversas que se están presentando en nuestra vida y que no nos permiten caminar conforme a lo que Dios quiere. Y entonces me hace entender que Dios está allí y que nosotros como iglesia debemos estar atentos a todo lo que está sucediendo. Es nuestra misión, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber estar atento. Por eso yo quisiera que usted me dijera, si la palabra nos habla de virus, de pestes, de pestilencias, de temblores, de terremotos, yo quisiera que refiriéndonos específicamente a este COVID-19, usted me dijera cómo el COVID ha afectado los montes de los que hemos hablado. Otra vez le repito, gobierno, familia, economía, religión, celebración, medios de comunicación, educación, cómo ha afectado este COVID, este ambiente, ¿de acuerdo? Porque asimismo, como tenemos que estar atentos, podemos ver cómo Dios ha afectado. Y entonces usted va a responder, pero yo le quiero decir algunas cosas que yo miraba hoy. Y es, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces tal vez muchos, como el caso del pastor, hemos optado por no mirar más noticias porque bueno, ya estamos súper saturados, sabemos lo que está sucediendo. Hoy creo que escuché un poquitico en la radio cuando venía en el carro con Alejandra de hacer una vuelta y entonces escuchábamos que Estados Unidos, que es el país más afectado, la situación más difícil, que los estados del sur son los que están siendo más afectados. En Colombia que ya llegó al 92% de las camas de ocupación en las UCIs y que viene la gravedad. Bueno, y todo esto. Entonces, vemos cómo los medios de comunicación obviamente hacen su labor, que es informarnos, pero a veces también nos llevan de un ambiente de escepticismo, de pesimismo, de angustia, de temor, de qué es lo que está sucediendo. Cuando yo pienso en los gobiernos, entonces no voy a hablar bien o mal del gobierno, simplemente voy a decirle que los gobiernos, sean nacionales, sean distritales, sean nacionales, están buscando cómo controlar esta situación y están haciendo su mayor esfuerzo. Y algo que me impactaba a mí es que la gente que está ahorita, alcaldes, por ejemplo, alcaldes, gobernadores, concejales y esto, son personas que acaban de entrar, que apenas llevan unos meses y preciso les tocó esto. Empezaron el 1 de enero de este año su mandato y arrancaron, gobernaron enero, febrero normal y en marzo ya empezó esta revolución y obviamente esto les cambió las agendas, les cambió sus planes de gobierno y todo se ha convertido en un caos. En la educación, entonces yo siempre digo que claro, pobres maestros, porque se vieron abocados a hacer algo que ellos no conocían y es hacer clases virtuales. Y los estudiantes también a tomar clases virtuales y no es lo mismo, es más autodidacta, es más de leer, es más de un montón de cosas y bueno, esto se convierte en una situación bien difícil. Económicamente hablando, pues resulta que ya hemos visto las situaciones y entonces no sé si en los Estados Unidos, por ejemplo, los que nos están viendo allá, pero acá en Bogotá, no sé, en otras ciudades de Colombia, pero en Bogotá, por ejemplo, estamos viendo cómo ya uno camina por algunas calles y lugares que eran grandes negocios, panaderías, almacenes de ropa, de tecnología, uno ve solamente letreros de se arrienda, se arrienda, se arrienda, porque tal vez mucha gente ha quedado en quiebra, porque tal vez mucha gente ha perdido su capital, así que ha afectado la economía. En la religión,
entonces vemos cómo, bueno, hay gente escéptica, gente que no quiere creer, gente que sigue con su corazón endurecido, pero por nuestro lado, en nuestro sentido, está el llevar esperanza, llevar fortaleza, y a veces no es fácil porque escuchas una noticia mala acá, escuchas la otra allá. Creo que hace 2, 3 semanas yo les decía que fue una semana supremamente agotadora porque fueron una tras otra noticia difícil, y obviamente todos querían que estuviéramos con ellos, y entonces era multiplicarnos para estar con las diferentes personas, porque tenemos que llevar esa voz de esperanza, esa voz de aliento. Seguramente usted como papá o como mamá ha tenido que tomar esa bandera de fortalecer a su familia en ese sentido, en la celebración. Entonces vemos cómo hoy en Bogotá, no sé en otros lugares, pero en Bogotá, en nuestras casas, un día como mañana sábado, desde temprano hasta la noche son serenatas, vallenatos, mariachis, boleros, la gente, los artistas buscando, porque no hay eventos sociales, ya no hay reuniones, los eventos de macros de grandes estadios ya no están llevándose a cabo, los artistas reconocidos entonces a través de las plataformas se reinventan para poder llevar sus producto artístico, pero la cosa cambió totalmente. Y en la familia, yo le doy gracias a Dios porque podemos tener reuniones como las que acabamos de tener, por ejemplo, de nuestro grupo de influencia, porque tal vez es un alivianar y un descanso, pero hay hogares que están viviendo violencia intrafamiliar, y obviamente la violencia no tiene ninguna justificación y está mal desde todo punto de vista, pero a lo que me refiero es que este encierro, esta situación hace que el temperamento, que el carácter, que el genio se alborote cuando no hay comida, cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo y encima me siento encerrado. Entonces, todo este tipo de cosas afecta el ambiente, ¿de acuerdo? Y hemos hablado de los demonios que gobiernan en cada uno de los montes. Hemos hablado de Belcebú, de la religiosidad, de Jezabel, de todo esto. Pero yo quiero decirle que aún en medio de todo esto, Dios tiene el control. Y aunque empecé como negativo, todo esto tiene o terminará con una palabra positiva que Dios tiene para nosotros hoy, y que seguramente será de bendición. Entonces, por ejemplo, yo leo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que dice: Juan está hablando del mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, este texto nos habla o hace referencia a 7 espíritus de Dios. No está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando de actitudes, de formas. Vuelve a recordar los 7 montes y está hablando de 7 espíritus. Y nuevamente los vuelve a mencionar en el capítulo 3, versículo 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y nuevamente en el capítulo 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y por último, nuevamente en el capítulo 5, versículo 6, nuevamente aparece esa palabra 7 espíritus, donde dice: y miré y vi en medio del trono los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que me parece tenaz, porque está hablando de que así como hay demonios en cada monte, y así como estamos viendo situaciones difíciles, yo necesito entender, iglesia, tú y yo necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Lo decía ayer, no es un tiempo de dolor, no es un tiempo de angustia. Otro espíritu era lo que decíamos ayer. Y tenemos que empezar a tomar lo que Dios nos está dando. Así que quiero leer sus respuestas y ya vamos mirando. Yo ya les di la mía. Don Joselín, buenas noches, Dios lo bendiga, qué bueno tenerlo con nosotros. Luz Estela Castillo dice: yo pienso que ha afectado todos los montes. Dile si quieres que bajen, por favor. Yo pienso que ha afectado todos los montes, dice Estelita. Santiago Marín dice: buenas noches, creo que el COVID-19 en una u otra manera ha tocado fuertemente a nuestra sociedad. Por lo tanto, diría que el virus ha tocado cada uno de los montes de una manera diferente. Ok, doctora Cata, buenas noches, Dios te bendiga. Julián Andrea Mayorga con don Agustín desde Ibagué, nos alegra tenerlos con nosotros. Alejandra Marín dice:
Considero que todos los montes han sido afectados, la educación cambió, la economía se derrumbó, los medios de comunicación han transformado su información, etcétera. Olguita, buenas noches. A la tía Leo, buenas noches. Lucy dice: creo que a todos los montes han sido afectados. Nuestra forma de vivir, costumbres, economía mundial ha cambiado. Gracias, Lucecita. Olguita dice: yo creo que todos los montes han sido afectados porque ninguno estaba preparado para una situación como esta. Perfecto, Olguita, totalmente de acuerdo. Don José Ramón, lo extrañamos hoy en nuestro grupo, bienvenido. Carelis dice: todos los montes han sido afectados. Nuestra manera de vivir cambió de una u otra forma. Gracias. Álvaro Marín dice: sí, total, ha cambiado todos los montes, incluso nuestras costumbres, clave eso, y la forma de celebración también cambió. Ahora todo es Zoom, cumpleaños, grados, todo es Zoom. David está mirando, lo saludamos. Marisol, muy buenas noches, Mari, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Bueno, gracias a cada uno por sus respuestas y entendemos que sí, que definitivamente ha cambiado y que las cosas no son lo mismo y que estamos viviendo un tiempo difícil y un tiempo de angustia. Por lo tanto, yo quiero empezar a desarrollar el tema en esta noche. Y quiero empezar a hablarles acerca de lo que está sucediendo y por eso quiero tocar mi primer punto. Y mi primer punto en esta noche es: por medio del Cordero y por el Cordero. Mi primer punto es: por medio del Cordero y por el Cordero. Ese es mi primer punto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, se lo va a responder en un momento mientras que aparece en la imagen y leo lo que describió Belkis. Belkis dice: todos los montes han sido afectados, a todos nos cambió la forma de vivir. De acuerdo, Belkis. Entonces, por medio del Cordero y por el Cordero. ¿Y a qué me refiero? Que es necesario entender a Cristo acá. Y viene mi siguiente pregunta: ¿qué poder o autoridad tenemos como iglesia de Cristo? O sea, hablando de que todo se ha afectado por este COVID, yo quiero que usted me conteste: ¿qué poder o autoridad tenemos como iglesia de Cristo? ¿De acuerdo? Entonces va a aparecer en un momento la pregunta en su chat, pero yo quiero que usted entonces entienda esta pregunta. Entonces, fue por Cristo, perdón, acá hago un arreglo, ya listo. Fue por Cristo y a través de Cristo que Dios envió a estos 7 espíritus. Eso es lo que estamos hablando. O sea, no fue estos 7 espíritus de los que está hablando Apocalipsis, son enviados por el Señor Jesucristo y ellos no se quedaron en el cielo. Ellos no están en el cielo haciendo lo que hacen los ángeles, adorando, alabando, exaltando al Señor, sino que ellos vienen a la tierra con una misión. ¿Y cuál es la misión? Ayudarle a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir. Cuando usted mira estos capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4 de Apocalipsis, es un mensaje a las 7 iglesias y a cada una de ellas Dios le exalta algo, le bendice algo, pero le tiene un reclamo, le tiene: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que has hecho tal cosa. Hay solamente una que es totalmente fiel y leal al Señor, y entonces Dios está llamando a las iglesias a que se levanten. Las iglesias es entender que solamente hay una iglesia, pero son 7 iglesias. Podríamos hablar de 7 enfoques para conquistar lo que Dios nos está dando. Y según Apocalipsis 5, 6, que yo se lo leí, dice, leo una parte, dice: el cordero que fue inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y yo quiero empezar a hablar de una manera profética, de una manera escatológica y entenderlo. Vuelvo a tomar lo que decía Javier Pineda un día. Y Javier Pineda, hablando en una reunión que teníamos de planeación del grupo de influencia, él decía: yo cuando hablaba de Mateo en términos de principios de dolores y vendrán guerras y rumores de guerras y todo esto, decía él, yo pensaba que eso le iba a suceder a mis nietos o a mis bisnietos. Jamás pensé que eso me sucediera a mí. Y resulta que es entender que este es el tiempo que estamos viviendo y que nosotros somos los que estamos en esa posición y en esa situación. Y entonces cuando la palabra habla de 7 cuernos y cuando habla de 7 ojos, lo que está hablando la palabra cuernos me habla del poder y la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Así que para mí es importante. Por eso ayer hablaba de otro espíritu.
porque nosotros hemos tenido autoridad y tenemos poder en el Señor. O sea, no podemos permitir que el ambiente nos amedrente, nos psicosee, nos lleve a dolor, nos lleve a angustia, porque Dios a nosotros nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos. Cada uno de los que hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo, que recibimos esa gracia, que recibimos ese poder, que recibimos esa autoridad, tenemos que entender que hemos recibido de parte de Dios poder y autoridad. Pero no solamente esto, sino que cuando habla que había 7 ojos, habla de que vamos a tener una visión profética. Una visión profética, ¿a qué se refiere con una visión profética? Que vamos a entender lo que está sucediendo. O sea, Dios no quiere que nosotros estemos amedrentados, angustiados, afanados, sino que en el secreto de Dios, en la comunión con Dios, podamos entender lo que está sucediendo, podamos entender lo que Dios nos está hablando y de cómo nosotros podamos entender lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Ahora, esto que fue profetizado en Malaquías, con eso empezábamos, creo que el tema sobre la familia, pero esto que fue profetizado en Malaquías, que fue el antepenúltimo versículo del último libro, del último capítulo del Antiguo Testamento, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, Dios dice que Él envía el espíritu del profeta Elías. Y cuando entendemos el profeta Elías, tenemos que entender que Elías fue el que estuvo en la época de Acán y de Jezabel, que fue el que oró para que no lloviera sobre la tierra sobre 3 años y medio y no llovió, que fue el que después por su oración reunió a todos los profetas de Baal, los colocó en una prueba, desenmascaró la ineficacia de Baal, desenmascaró la idolatría del pueblo, desenmascaró que era absurdo, era incoherente que ellos colocaran su confianza en un ídolo, los llevó a reconocer que Dios era soberano, que Dios era real, y una vez hizo todo esto y consumió el holocausto Dios que había levantado Elías, dice que él mismo se encargó con sus propias manos de matar a los 800 profetas de Baal. Y además de matar a los 800 profetas de Baal, oró para que lloviera y la lluvia regresó. O sea que él, el profeta, volvió a la normalidad, trajo esa palabra profética. Y entonces de esto me habla a mí, de que la iglesia, en lugar de estar en angustia, de estar en el dolor, en lo que está sucediendo, la iglesia se debería levantar en el poder y en la autoridad. Por eso mi pregunta hoy para ustedes es: ¿qué autoridad y qué poder tenemos como iglesia? Porque si tú no tienes o no entiendes que tienes poder o autoridad, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que tú ejerzas el ministerio. Tener un ministerio, y lo hemos hablado a lo largo de este tiempo, no necesariamente tiene que ver con que tú hagas algo en la iglesia. O sea, tu ministerio en la iglesia no se limita a que tú seas un servidor, a que tú seas de la alabanza, a que tú seas un maestro, a que tú ministres la cena, a que tú prediques. No. Tener un ministerio va mucho más allá. Y es que en el lugar donde tú te muevas, en el monte donde tú te desempeñes, en el ambiente en el que tú estés, Dios, esos cuernos que dice que mandaban con los 7 espíritus, simbolizan la autoridad y el poder que Dios te da. Así que hoy te digo, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener angustia, no tienes por qué estar decaído pensando que no vas a poder, porque Dios te ha dado poder y autoridad. Eso es lo que te ha entregado. Y también te ha dado la visión de ir hacia adelante y entender lo que Dios quiere que suceda, ¿de acuerdo? Entonces viene la revolución de Elías y Dios nos dará la mente de Cristo. Y a mí me encanta este tema, porque con muchos de los que hablo yo les digo siempre: primero, Romanos, renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente. Pero resulta que cambiar nuestra mente es pensar a la manera de Cristo, entender la manera de Cristo, ver las cosas a la manera de Cristo. Y entonces yo necesito renovar mi pensamiento para que los pensamientos de Cristo sean mis pensamientos. Ahora, yo quiero que tú entiendas que si tú piensas conforme a lo que Cristo pensaba, tú no estarás pensando en muerte, no estás pensando en miseria, no estás pensando en ruina, no estás pensando en enfermedad. Por el contrario, si tienes la mente de Cristo, tú estás pensando en vida, estás pensando en la gloria de Dios, estás pensando en ver el poder de Dios sobre tu vida, estás pensando en ver lo sobrenatural que Dios tiene en cada circunstancia y en cada momento que tú estás viviendo, porque eso es lo que trae la vida de Cristo y eso es una promesa que Dios dio para los últimos tiempos. Pero para ti y para mí, que estamos viviendo este 2020, los últimos tiempos ya no son tiempos remotos.
sino que tenemos que entender que los últimos tiempos son estos tiempos. Ya he repetido en más de una ocasión, no es que Cristo ya venga mañana. No estoy hablando de eso. Que venga esta noche, no estoy hablando. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que estoy diciendo es que ese principio de dolores del que habla Mateo 24 es todo lo que está sucediendo donde la iglesia, en lugar de amedrentarse, tener dolor y angustia, tiene que vivir. Muchas veces tú y yo vimos películas sobre el Apocalipsis, vimos películas sobre los últimos tiempos y nos admirábamos de la fe que tenían estos hombres y veíamos en las películas cómo no era fácil, pero ellos se aferraban a Dios. Bueno, llegó nuestro tiempo. Tal vez el COVID nos tenga con temor, tal vez la situación económica genere en nosotros angustia, pero es el tiempo de levantarnos en el poder y en la unción del Espíritu Santo a ver la gloria de Dios. Y algo que te quiero decir, Dios no solamente está interesado en bendecirte a ti, en guardarte a ti, en cuidar tu casa, sino que Él también quiere que tú te levantes con poder y autoridad para ser diferente, para cambiar diferente. Esta tarde hablaba con la doctora Cata y ella me hablaba de cómo está haciendo su devocional sobre Ruth y yo le invitaba a que ella escudriñara mucho más en Ruth. Pero yo pienso que Ruth, si tú miras en Lucas, creo que es, o en Mateo, la genealogía de Jesús, Ruth aparece en esa genealogía. No sé si la menciona completamente o habla de la mujer de Boz. Pero ¿sabe por qué Ruth aparece en la genealogía de Jesús? Porque fue una mujer que marcó la diferencia, porque tuvo otro espíritu. Y Dios te llama a ti, hombre o mujer que me estás escuchando, a que no sientas que eres parte del montón, parte de la multitud, sino que nosotros como la iglesia estamos llamados a tener un sentimiento y una forma diferente. Y entonces entenderemos el tiempo y entenderemos que tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado. O sea, Dios te ha delegado autoridad. Y yo quiero leer un texto, si quieres anotarlo, Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Y a mí me parece increíble este texto porque dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, visión profética, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea que tenemos una esperanza. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, está hablando del nuestro, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ahora, yo sé que es un poco denso, es un poco extenso. Le invito a que en su casa lo escudriñe, lo mire, lo analice. Pero está hablando del poder y de la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Y tal vez nosotros tenemos las armas, tenemos las herramientas, tenemos de nuestro lado a Dios, tenemos esos 7 espíritus, y más sin embargo seguimos estando amedrentados porque no hemos caminado en ese poder y en esa autoridad que Dios nos ha dado. Así que yo quiero leer sus respuestas y preguntarles qué entienden ustedes con respecto a este poder y autoridad. Espero que me hayan respondido. Saludo a Julito Rojas, Dios te bendiga. Alfredito con toda la familia, allí los bendecimos. Marlene, buenas noches, Dios te bendiga. Doctora Aida, buenas noches. Glorita, buenas noches. Jessica, buenas noches. Jessica también. Glorita Cuervo, buenas noches. Alvarito Marín dice: tenemos el poder de compartir las buenas noticias que tiene Dios para su pueblo, pero también podemos dar tranquilidad a quien está en angustia. De una u otra forma somos guías para los que están perdidos. De acuerdo, gracias Alvarito. Dice Esperanza Lancheros: nosotros tenemos el poder de la oración y la esperanza de que esto termine algún día. Ok. Marlene, buenas noches. Lucecita dice: tenemos la autoridad de Dios que Dios nos ha dado para enfrentar esta situación y ser luz donde podemos ser generadores de paz, llevar palabra de Dios a los que no lo conocen
con convicción, amor y autoridad. Ok, gracias. Arby, buenas noches con Heidi. Y Olguita nos dice, debemos orar sin cesar y orar predicando el evangelio con vehemencia, marcando la diferencia con el buen testimonio y con la autoridad que Dios nos dio. Así que gracias a todos por sus respuestas y son supremamente importantes y valiosas en este momento, ¿de acuerdo? Y aquí yo quiero entrar entonces en mi segundo punto. Y mi segundo punto es, Dios trae revelación. O sea, tal vez tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos lo que Dios nos ha entregado, pero ahora necesitamos recibir la revelación de Dios. Y es lo que Dios te quiere dar, la revelación. Que tú y yo entendamos lo que Él ha hecho con nosotros y cómo en ese poder y en esa bendición podemos encontrar la revelación que Él nos da. Y acá yo voy con mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué necesitas cambiar para que el conocimiento se convierta en revelación? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque tal vez para nosotros es fácil entender las cosas. Y tú has escuchado, has visto, has entendido la palabra, tú sabes que Dios dice que te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a restaurar, que nos colocó por cabeza, que no estamos en cola, todo lo que tú lo entiendes. Pero eso es un conocimiento únicamente. Pero cuando tú vas a enfrentar la vida diaria, cuando vas a enfrentar los problemas, cuando vas a enfrentar las situaciones, entonces caes en la angustia, en la preocupación y en el temor porque tú no sabes realmente lo que está sucediendo y cómo Dios puede cambiar las cosas. Así que yo quiero hoy que tú me digas cómo puedes encontrar la revelación de Dios. Porque el conocimiento de Dios lo encuentras en un curso de teología, escuchando una prédica, escuchando al pastor, escuchando a un líder que te explique sobre los tiempos, que te explique sobre la sanidad, que te explique sobre la prosperidad, que te explique sobre cómo Dios actúa. Tú puedes recibir esa dirección. Pero realmente la revelación la encuentras, la recibes cuando Dios te la dé. Y no es que Dios la tenga restringida, Dios no la tiene restringida, sino que tú necesitas buscarla y tú necesitas ir a encontrar esa revelación. Por eso mi pregunta es, ¿qué necesitas cambiar para que el conocimiento se convierta en revelación? Todo lo que has recibido. No sé cuánto llevas de cristiano, no sé si llevas un año, si llevas un mes, si llevas un día, si llevas 10 años, pero en el tiempo que lleves de cristiano, algo has recibido de palabra de Dios. ¿Y cómo haces para que esa palabra que has recibido de parte de Dios realmente se convierta en una revelación? En un rema en tu vida. Nosotros hablamos del rema, hablamos del logos y hablamos del rema. Y cuando hablamos del logo estamos hablando de ese conocimiento, de lo que yo aprendo, como cuando voy a una escuela, cuando alguien me enseña, cuando alguien me instruye en un camino. Pero estamos hablando de que del rema es algo que viene de adentro. Es donde en palabras de María Paula Linero sería el clic. Sería como que no entendí, como que es para mí, como que yo entiendo qué es lo que Dios ha determinado sobre mi vida. Y eso es lo que Dios quiere darnos o entregarnos en este momento. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo haces? ¿Cómo puedes hacer para que esa palabra de conocimiento se convierta en un logos, en un rema, perdón, en una palabra revelada por Dios? Hoy en la conversación que tenía con la doctora Cata, yo le decía a ella que algo que la admiraba es que ella se sumerge en la palabra y como que le saca el jugo a cada capítulo, a cada libro que lee de la palabra. Y eso es lo que deberemos hacer, pero sacando ese jugo, eso me va a llevar a mí a tener la revelación de Dios. Entonces, necesitamos, así como en el anterior necesitamos esos cuernos que son los que nos dan la autoridad y nos dan el poder, necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos para heredar ese poder. O sea, la parte de la mirada profética para mí es entender que me pertenece. Y yo quisiera volver un momentico con Josué y Caleb que hablábamos ayer. Y mi pregunta es, ¿por qué ellos, que vieron exactamente lo mismo que vieron los otros 10 espías, porque actuaron diferente a los otros 10? Porque miras que todos estaban caminando en temor, en angustia, en preocupación, en ambivalencia, porque ellos pudieron creer. Y yo creo que la revelación marcó la diferencia.
el que ellos recibieron la revelación de Dios. Y cuando entraron a la tierra prometida, ellos no entraron como extranjeros, sino yo pienso que de una vez se sintieron como dueños, se sintieron como que este es nuestro lugar, como que sintieron que no podían seguir más engañándolos o seguir más sacándolos del lugar que les pertenecía a ellos. Y aquí, hasta que tú no entiendas que no te puedes conformar con lo que Dios te daba en el desierto, porque lo que te daba en el desierto era para el desierto, pero que Dios no tenía en sus planes conservarte por toda la vida en el desierto, sino que Dios te quiere entrar a la tierra prometida. Tú tienes que entender que las bendiciones de la tierra prometida son diferentes a las bendiciones del desierto. Que en el desierto Dios te sostiene, te sostiene, te sostiene, te sostiene, pero que en la tierra prometida Dios te provee, Dios te bendice y te desafía a que tú veas la gloria de Dios. Recibir entonces estos 7 espíritus, en cierta forma, es recibir el espíritu de Elías. Es el recibir el espíritu de Elías, de esa revolución. Pero esto lo he dicho una y mil veces, no la revolución de que el mundo nos habla. Hoy en las noticias que estaba escuchando, escuché que Piedad Córdoba, y me pareció sensato, dijo: yo me retiro de la política porque entiendo que polarizo al país. Y le invitaría al doctor Uribe y al doctor Petro que también lo hicieran. Y bueno, wow, hizo una petición fuerte, de verdad. Pero pues sabemos que eso no va a suceder y sabemos que no se van a retirar, porque hay intereses y hay un montón de cosas. Pero a lo que digo es que estos personajes nos invitan a tener revoluciones en cuanto a anarquía, en cuanto a desconocer autoridad, en cuanto a somos nosotros y nos revolucionamos y salimos y bueno, todo lo que quiera. Pero la revolución de Elías fue una revolución en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos ese poder, tenemos esa autoridad en el Espíritu Santo. Tenemos el poder de declarar que hay sanidad. Tenemos el poder para declarar que en medio del desierto que estamos viviendo, Dios provee, Dios multiplica, Dios bendice. Tenemos la autoridad para desenmascarar al enemigo, para desenmascarar las cosas que el enemigo ha querido hacer y traer la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Así que esa es la revolución que tenemos que entender. Y nosotros veremos el resultado final. Esos 7 espíritus los veremos librando esos 7 montes y llevándonos a vivir de una manera diferente, pero necesitamos creerlo. Y acá yo coloqué acá entre paréntesis fútbol, y lo coloqué porque quiero colocar un ejemplo de los que más me gusta a mí, es del fútbol. Y este usted me lo ha escuchado, pero quiero tomarlo, porque este ejemplo me llegó de algo y fue con mi papá. Una vez estábamos con mi papá, él me invitó a ver, yo estaba muy sardino, y él me invitó a ver un partido de fútbol de la selección Colombia. Y recuerdo que estábamos todos con los amigos de mi papá viendo el partido de fútbol, pero había uno de los amigos que estaba atrás mirando el partido. Y todos estamos emocionados, haciéndole fuerza a Colombia, creyendo con toda la fe de que Colombia iba a ganar ese partido y que iba a ser especial. Pero atrás estaba el señor haciendo los comentarios y diciendo: pero van a perder. Siempre pierden. Puede que jueguen bonito, pero ellos nunca son capaces de ganar. No tienen la mente. Ellos no. Wow, y era tan molesto. Porque tal vez todos los que estábamos en primera fila estábamos haciéndole la fuerza al equipo. Pero atrás había un personaje que estaba diciendo: no se puede. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres en ese escenario de los que está creyendo en Dios y diciendo y vamos porque Dios nos saca adelante? ¿O tú eres de, pero no creo, esto está muy duro, estamos llevados, otra vez cuarentena, el trabajo me van a echar, va a venir la quiebra, va a venir la crisis, me voy a contagiar? Ya se contagió el vecino, el de la esquina, ya dijeron el compadre. Y entonces empezamos a argumentar por qué no podemos ver la gloria de Dios. Y Dios quiere que cambiemos, renovemos nuestra mente. Tú tienes que renovar tu mente. Tú tienes que entender que Dios tiene para ti lo mejor, pero que no solamente es para ti, sino para que te levantes en el poder y podamos alumbrar con la luz de Cristo a una sociedad que necesita conocerlo a Él. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios llamó rebelde a esos príncipes. Precisamente por eso, porque eran príncipes. No era cualquier persona que había ido a mirar la tierra.
eran príncipes, eran personas que eran tenidas en alta estima en su sociedad, eran personas que eran referentes, personas que podían traer paz, personas que podían inspirar a otros, personas que podían desafiar con su vida. Y estas personas que estaban llamadas a desafiar, lo que hicieron fue traer angustia, incredulidad, dureza de corazón. Y eso es lo que pasa. Dios te hizo un rey y un sacerdote de Dios, una reina y una sacerdotisa de Dios, pero no por el título, no porque se escucha hermoso, sino porque tú y yo estamos llamados a ver la gloria de Dios. Y en esta situación que estamos viviendo vamos a ver la gloria de Dios. Y quiero entonces, entendiendo lo que acabamos de decir, mirar sus respuestas con respecto a cómo ustedes pueden cambiar su conocimiento en revelación de Dios. Y Olguita dice: debo tener una mayor intimidad con Dios en mi oración. Perfecto, Olguita, eso es clave. Lady Carolina, te saludamos. Dice Estelita: conociendo la palabra y declarando con poder y autoridad las promesas que Dios tiene para nosotros. Poder y autoridad, eso es, creyéndolo. O sea, no solamente leyéndolo allí en la Biblia, sino creyendo eso que está sucediendo. Vanessa, buenas noches. Pochita, buenas noches, Dios los bendiga. Arvido Ortegón dice: ¿cómo es de importante es ser hacedores de la palabra, como emprendedores de la palabra y hacerla vivencial? Ok, exacto, lo que dice Arby es no solamente quedarse con que lo dice la palabra, sino creer que lo dice para mí y vivirlo. Álvaro Marín dice: sería cambio o investir según sea la situación. Si hay temor en llenarnos de valor, la desconfianza por confiar más, tenemos al Dios de los imposibles a nuestro lado. Amén, así es. Saludo a René y a Martica, bienvenidos. Y dice Claudita: pienso que debemos renovar nuestra mente para tener la convicción de que hemos recibido y tener la comunión con Dios. Ok, gracias. Y así es. Y muchas gracias por sus respuestas. Y viene mi tercer y último punto, que me parece a mí el más importante. El pasado es nuestro futuro glorioso. Escúchame y léelo allí en tu pantalla. El pasado es nuestro futuro glorioso. Wow, y yo quiero que tú entiendas esta palabra y que puedas vivirlo en este momento. Y mientras que tú lo entiendes, yo quiero ir con mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta es: y escúchame, porque quiero que, acá me gustaría que todos pudieran responder, me gustaría que no fueran unos pocos, sino todos que pudieran responder. Me gustaría que Sofía me pudiera responder esta pregunta. ¿Cómo te imaginas un mundo gobernado y dirigido por hombres y mujeres con un espíritu diferente? Si escuchaste la charla de anoche, vas a entender a qué me refiero. Pero ¿cómo te imaginas un mundo gobernado y dirigido por hombres y mujeres con un espíritu diferente? Quiero que me respondas y que empecemos allí. Saludamos a Esmeralda, buenas noches. A Janet Rodríguez, te extrañamos en el grupo, nos hiciste falta, buenas noches y Dios te bendiga. Bueno, y ahí ya apareció la pregunta, y es: ¿cómo te imaginas un mundo gobernado y dirigido por hombres y mujeres con un espíritu diferente? ¿Por qué tenemos temor hoy? Porque sabemos que nuestros gobernantes o las cosas que estamos viviendo no son las mejores, y Dios nos llama a tener un espíritu diferente. Y empiezo a desarrollar mi tema. Génesis inicia, cuando tú vas al Génesis, inicia diciendo lo siguiente. Génesis 1, 27, 28 dice: y creó Dios al hombre. Empezamos por ahí. Dios nos creó, y aquel que nos creó tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Escúchame, tú no eres producto de la casualidad. Tú no vives porque algo pasó. Tú vives porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es el propósito de Dios sobre tu vida. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre. Cuando yo voy a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, termina diciendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, termina diciendo: y reinaremos sobre la tierra. Wow. Así termina Apocalipsis. No dice: y terminaremos yéndonos con el rabo entre las patas para el cielo. No. Dice: y reinaremos sobre la tierra.
De esa manera termina Apocalipsis. O sea que es un mandato, es un llamado a ser valientes, es un llamado a vivir en la bendición, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento en Cristo en la cruz del Calvario, en ese cordero inmolado. Trata de visualizar a Cristo ensangrentado, con su cara demacrada, con la más terrible humillación, escupido, abofeteado, humillado, chiflado por las personas, viviendo lo más duro, lo más fuerte de su vida. Y ese es el cordero inmolado. Y ese cordero inmolado que pagó tu precio y que pagó mi precio allí en la cruz, es el que ha enviado 7 espíritus que traen 7 cuernos con poder y autoridad sobre estas naciones. Naciones que son más fuertes, naciones que son más poderosas. Cuando hablamos del gobierno, de la educación, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de la religión, cuando hablamos de los medios de comunicación, del entretenimiento, cuando hablamos de la economía, estamos hablando de que está gobernado por espíritus que no nos permiten a nosotros como hijos de Dios entrar, porque tal vez hemos retrocedido. Así como estaban este pueblo de Israel frente a la tierra prometida. Pero Dios nos está diciendo, van a entrar, van a ir, van a poseer, las cosas van a cambiar. ¿Qué pasaría cuando tú cambiaras tu mente, cuando tú fueras diferente? ¿Qué pasaría cuando la gente del medio no te influenciara a ti, sino tú fueras el que influenciara a los que están contigo? ¿Qué pasaría si la doctora Catalina en el hospital, si Sofía en el colegio, si Belkis con sus clientes, si Lucy en su empresa, si Mateo con las personas que trabaja, si Laura con la gente que le está enseñando sus clases, si Nancy con la gente que habla todos los días, si Martica, si Javier, si todos los que estamos acá reunidos? ¿Qué pasaría si Arby con sus clientes empezáramos a manejar un discurso diferente, un hablar diferente, un traer la palabra de Dios, un entender que este tiempo es de juicio y que debemos arrepentirnos y que debemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro caminar, y que debemos volver los ojos a Dios y que debemos llenarnos delante de su presencia? Sería diferente. ¿Qué pasaría si estos 7 ojos que nos dan visión profética sobre estos montes fueran los que nos permitieran ver las cosas no como lo vieron los 10 espías malvados, que lo vieron con temor porque vieron gigantes, porque vieron imposibles, porque vieron adversidades, sino lo miráramos como lo vio Josué y Caleb, como la tierra que Dios nos quiere prometer, y lo creyeron tanto que rasgaron sus vestiduras y dijeron: si Dios lo ha prometido, Él no lo entregará. Si tú empezaras tu empresa, tú empezaras tu negocio, si tú empezaras tu ministerio, si tú empezaras tu familia y creyeras que la bendición de Dios está allí, que Dios te va a levantar, que Dios te va a fortalecer, ¿qué pasaría? Porque eso es lo que está hablando la palabra. Para que entendamos, escúchame, tu herencia es la tierra. Tu herencia no es el cielo, tu herencia es la tierra. Dios dice que a los mansos le dará la tierra, que Dios quiere darnos esta bendición. La tierra está cambiando. Eso de Mateo 24 no es para tiempos futuros, es ahora, donde vienen sucediendo cambios en la tierra, donde la tierra está siendo sacudida por tsunamis, y estos son los dolores de parto. Porque tal vez hoy la noticia es lo que está sucediendo con la pandemia, pero la pandemia ha traído situaciones duras en la parte económica. Grandes multinacionales están quebrando, se están yendo al piso, no están soportando lo que está sucediendo. Pero además de esto, si tú miras las noticias, en África están llegando langostas. Hay un riesgo de que de Argentina hacia el norte de Sudamérica venga una plaga de langostas. Han sucedido terremotos. Los gobiernos, aún en medio de las pandemias, están en luchas, están en contiendas, están en divisiones, están en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es el principio de dolores. Porque hay un descontento, porque hay un enredo, porque hay un descontrol, porque hay una angustia generalizada en todo el mundo, porque son tiempos de dolores. Estamos viviendo la transformación de la tierra. No vamos a volver a vivir igual. Tienes que adaptarte al tapabocas, tienes que adaptarte. Yo no recuerdo quién fue, creo que fue alguien y coloca en el Face que alguien hace muchos años colocó una foto de cómo sería el 2022. No sé si alguien vio esto. Y resulta que la foto era una caricatura, pero eran personas en corbata, yendo al trabajo, no sé qué, pero cada uno como en una cápsula de cristal. Y era como una visión profética. O sea, el mundo está loco.
el aire. Hoy escuchaba en las noticias que pensábamos que por las cuarentenas que ha vivido el mundo, el calentamiento global y todo esto iba a retroceder. Y resulta que no ha retrocedido. En Colombia hace 2, 3 semanas vivimos una densa capa en el ambiente y con problemas respiratorios porque arena del Sahara llegó. Arena del Sahara, como loco esto. Eso es lo que está sucediendo por cambio del calentamiento. Y esto es lo que la Biblia habla. Así que estamos viviendo estos tiempos difíciles, pero no es para que tú te acobardes, no es para que tú tengas miedo, no es para que tú digas, Virgen Santísima, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no es para eso. Es para que tú entiendas que Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad y nos ha dado una visión profética. Y yo quiero desafiarte, iglesia. Tenemos que levantarnos en el poder, en la gracia de lo que Dios nos ha dado. Porque estamos viviendo esos tiempos donde estamos en ese tiempo de angustia, pero donde los hijos y las hijas del reino de los cielos, del reino de Dios, estamos llamados a conquistar esas cimas. Estamos llamados a conquistar la cima de la familia, con amor, con unidad, con integridad, con fortaleza. El monte de la religión, con una verdadera predicación de la palabra, con una demostración del poder del Espíritu Santo, con un gozo en la celebración a través de lo que estamos haciendo. Yo valga la cuña, pero lo hago como cuña, pero lo hago más como entenderlo. Cuando yo veo a Daniela Dueñas con manejando las redes y presentando su empresa de los muebles, o veo a Catalina Paredes moviendo las redes y mostrando lo que está haciendo, o veo a Vanessa Aguilar también a través de las redes y veo que están recibiendo, y ellas pueden ser las mujeres o las personas portadoras de esta palabra. Si tú te mueves en la economía, si tú te mueves en el gobierno, si tú te mueves en el lugar donde te muevas, estás llamado a conquistar para recibir el reino inconmovible. ¿Sabe que este reino de hoy tambalea? El reino de la tierra, el reino del mundo está tambaleando. Muchas naciones están tambaleando. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, hoy está tambaleando porque el COVID lo tiene tomado totalmente y porque su economía puede colapsar. Pero tú que estás en Estados Unidos, no temas porque Dios está contigo. Eres hijo del reino. Nosotros que estamos en Colombia no tememos porque somos hijos del reino y estamos llamados a estar fundamentados en el reino inconmovible que es el reino de Dios. Porque este será el fin de toda la rebelión en la tierra. Porque los 7 montes fueron tomados por los enemigos, por causa de la rebelión, por causa del pecado. Lo que estamos viviendo es el juicio de Dios. No estoy diciendo que es el fin del mundo, estoy diciendo que son los principios de dolores. Pero aquí es donde la iglesia se levanta con poder y con autoridad. Y no sé si contestaste, pero quiero mirar, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos gobernados, dirigidos por hombres y mujeres con el temor de Dios? Dice Belkis, necesito sumergirme en la palabra mucho más para que pueda tener una mayor revelación. Amén. Arby dice, creo que habría muchas luchas por lo mismo. Tendría que reeducar a un pueblo, pero de más bendición para todos. Reeducar, Arby. Eso que tú hablas, reeducar, es lo que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y Arby, bueno, esto es para todos los que tienen hijos pequeños, pero yo le he repetido a Arby en estas noches de cómo es responsable sobre Alejandro, de levantar en Alejandro un pensamiento nuevo. Y entonces tenemos a Samuel, a Juan Martín, a Samuel el hijo de Zaira, tenemos a Gabriela, tenemos a Santiago, tenemos a tantos niños que queremos ver la gloria y la bendición de Dios, que queremos que Dios sea obrando con el poder y la bendición de lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Dice Lucy Huesa, wow, sería espectacular, habría equilibrio en todo. Y Lucy, eso es a lo que Dios nos lleva. Esa es nuestra tierra prometida. O sea, la tierra prometida para ti no es, ay, me llegó el mercadito, no, estamos en el desierto y Dios provee. Pero la tierra prometida es que todo girará en torno de Dios. Santiago dice, sería un mundo donde la igualdad y la justicia de Dios se vería reflejada en cada área de nuestra sociedad. Y quiero tomar esto que dice Santiago porque me parece importante, porque tal vez los movimientos políticos, de izquierda, de derecha, verde, amarillo, azul, rojo, anaranjado, el que sea, todos están pidiendo justicia, pero ninguno quiere dar justicia.
porque todos se colocan desde su perspectiva. Pero cuando estamos en Dios, ahí, Santi tiene razón, es donde viene la justicia verdadera. Saludamos a Nancy, don Luis Alberto Camacho, bienvenido a nuestro grupo. Me gocé de verlo con Jenny en nuestro grupo y esperamos que sea la primera pero no la última. Y él dice: sería un mundo diferente, donde no habría maldad y siempre con el temor de Dios, llevando la palabra de fe, cumpliendo con el propósito de Dios, y no de la carne y no de la tierra, sino del espíritu de amor y el prójimo y al mundo. Perfecto. Y Martica nos está saludando y te bendecimos y bendecimos a tu papá y a tu mamá en la cirugía que le practicaron, orando para que Dios haya tomado el control, ¿de acuerdo? Así que gracias le damos a Dios porque entendemos que sería un tiempo muy, muy, muy especial. Quiero leerles esto porque nosotros oramos antier por el papá de Estela Murillo. Y ella dice: quiero agradecerles por su respaldo en oración, Dios los bendiga. Les cuento que mi padre salió negativo para COVID, gracias a Dios. Superó una pancreatitis, una pulmonía y otras cositas de los 82 años, cuando solo tenía 20% de posibilidades de vida, pero tenemos un 10 fiel y verdadero que escucha nuestras oraciones. Qué bueno, y cómo la iglesia de Jesucristo persiste en el poder de su unidad cuando clamamos una misericordia y una bendición. Gracias de todo corazón. Y ayer Juanita Lambraño también nos habló. Así que vemos la oración que tiene poder. Y tomo esto para decirles que realmente Dios nos está respondiendo. Obviamente me lo habló por el WhatsApp, no me lo habló por esta parte, pero es lo que Dios está haciendo. Así que, iglesia, yo quiero animarlo, yo quiero desafiarlo a que creamos en lo que Dios tiene. Y por eso le invito a que ahora sí deje su celular a un lado y que podamos darle gracias a Dios. Así que incline su rostro. Padre, gracias te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Cordero que fue inmolado y tú eres el que tiene el poder para levantarnos, para fortalecernos y bendecirnos, y tú has hecho la obra perfecta. Hoy te pedimos que nos revele la palabra y te pedimos que nos ayudes a sumergirnos en esa palabra para entender el propósito santo y eterno que tú tienes, y para que nos lleves a ver tu gloria, a ver tu bendición y a ver la unción que tú tienes en nuestra vida. Señor, queremos entender que el pasado que tú le dijiste a Adán allí en el huerto del Edén será nuestro futuro. Un ambiente, un mundo, Señor, donde esté gobernado por la obra tuya, Señor. Hombres y mujeres llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. Y nosotros somos los precursores de eso. Somos los que estamos cambiando una generación, como lo decía Arby. Somos los que estamos cambiando nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir por la unción, por el poder. Estamos entendiendo, Señor, que durante mucho tiempo fuimos simples, Señor, y no entendimos la grandeza del Evangelio, del poder, de lo que decía Pablo cuando decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y hoy nos levantamos en ese poder y en esa autoridad y declaramos una bendición sobrenatural, Señor. No somos de aquellos que estamos dudando, no somos de aquellos que estamos esperando lo malo o las malas noticias. Somos de aquellos que se levantan en el poder, en la autoridad y en la gracia que viene de Dios, y que podremos ver, Señor, ese poder y esa autoridad que viene de parte tuya, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos y te damos a ti toda gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, y declaramos, Señor, que se levante una iglesia victoriosa y poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Espero que esta noche haya sido de gran bendición. Bueno, acá hay otros comentarios más. Dianita: sería un mundo con justicia social guiado por el Espíritu de Dios. Dice Lili Tatiana: amén, gloria a Dios. Y Jessica dice también: amén, y nos gozamos de sus comentarios. Me quedé esperando el comentario de Sofía, así que lo espero para una próxima reunión. Y estamos acá ya con nuestros anuncios. Entonces, primero, gracias por sus grupos de influencia, y espero que usted esté tomando a conciencia el reunirse, y queridos líderes que estén haciendo lo mejor. El grupo que nosotros estamos liderando está precioso, está creciendo, un tiempo bien especial. Espero que así esté el de los jóvenes, el de los otros matrimonios, el de las mujeres, y que sigamos adelante. Y si usted aún no se congrega, por favor, congréguese en uno de nuestros grupos. Mañana escuela infantil a las
4 de la tarde les mandarán el link para que sus niños se puedan conectar, y a las 8:30 nos vemos otra vez acá. Domingo 10 de la mañana nuestro servicio, el cierre global de todo lo que hemos hablado acerca de estos 7 montes, y en la noche tremendo tiempo. ¿Sabe que esa velada es un tiempo no de predicación, no, es un tiempo de refrigerio? Es un tiempo para conectarnos con Dios, para poderle adorar. Más o menos vamos a estar de 7 a 10 de la noche. Los jóvenes han preparado esto. El pastor va a estar allí, pero no va a predicar, no va a hacer nada, porque no se trata de predicación, se trata de una comunión con Dios. Y los jóvenes de la alabanza y del sonido, porque es el grupo Saetas de la iglesia, han decidido tener este tiempo. Así que los invito para que estemos disponiéndonos para mañana, grupo de influencia, en la noche nuestra transmisión, el domingo en la mañana el servicio, y que cerremos esta semana con lo que vamos a recibir ese domingo, ¿de acuerdo? Qué gusto estar con ustedes, verlos. Gracias por sus amén, por sus glorias a Dios, por sus bendiciones. Luz Dari, qué bueno verte, no te había visto conectada, nos alegra mucho, y a todos los que están allí, Dios los bendiga, qué bueno que estén con nosotros y que tengan una excelente noche, una feliz noche. Y por favor, afuera el temor, afuera la angustia, el cansancio, y vamos a confiar en el Señor. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.